A ver, esta es una buena pregunta. David Triviño, ¿qué tanto consideras que ha calado el populismo penal en España? ¿De verdad la izquierda ha minimizado o descuidado el tema de seguridad, dejándoselo a la ultraderecha? No creo que la izquierda haya descuidado el tema de la seguridad. Por lo menos la izquierda del Partido Socialista, que gobierna, no. No te puedo hablar de los partidos que no gobiernan, porque afortunadamente no gobiernan, y ya sabes lo poco que gobierna Podemos, lo problemático y grave que ha sido. Y probablemente tenga que volver a ser. Ay, madre mía. O sea, que haya que volver a pactar con ellos para que Vox no acabe con la vicepresidencia de gobierno en España. Bien. Pero no, la izquierda y en general los partidos socialistas y los partidos de derecha razonable, los partidos de la democracia cristiana, han eludido abordar de frente el tema de la migración porque no tienen mucha solución. Para la izquierda extrema es muy fácil decir dejen entrar a todos. No puedes dejar entrar a todos. ¿Por qué? Porque son muchos. ¿Y por qué son muchos? En parte por culpa de las sociedades o de los gobernantes y líderes oligárquicos de las sociedades europeas que generaron una serie de condiciones, por ejemplo en África, y luego no las han sabido resolver. Y los intentos maravillosos, aplaudibles del apoyo económico por millones y millones de euros, por miles de millones de euros, el apoyo al desarrollo que han hecho los países europeos en un gesto de enorme no sé cómo llamarlo, ¿no? Contrición quizás de los pecados horrorosos que cometieron durante su época colonial, se ha transformado en nada. Han fracasado en general los programas del desarrollo, los programas de promoción del desarrollo, de apoyo al desarrollo, y hay que analizar por qué. Pero entonces, los países del sur, de buena parte del sur, siguen económicamente deprimidos, siguen metidos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de África, en guerras, y siguen siendo explotados, pero no por los europeos. Siguen siendo explotados, oprimidos, reprimidos, torturados, encarcelados y balaceados por los suyos, por tiranos africanos y latinoamericanos, de cuyas historias sabemos mucho. Entonces ya no es culpa de Europa, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad histórica de alguna manera. ¿Pero qué haces? Las condiciones, cambiarlas no se ha podido. Se ha intentado, no se ha intentado lo suficiente, por supuesto, y además lo que se ha intentado mal, pero no ha servido para nada. Todo esto lo detalla un libro maravilloso que se llama El blanco bueno busca negro pobre, que es un título además escalofriante, pero que explica muy claramente qué han sido todos esos, cuál ha sido la vida de todos esos cooperantes que se han ido a África o Asia o América Latina a tratar de mejorar las cosas y que no han podido. Con miles de millones de dólares, con grandes proyectos, y que no logran romper inercias sociales que no sabemos ni siquiera si estaban presentes antes de la época colonial, ni importa. Entonces, esos países tienen problemas y la gente quiere una vida mejor. Entonces se va a donde hay una vida mejor. Europa, Estados Unidos, básicamente. No puedes dejarlos entrar a todos. Y es injusto que no puedas dejarlos entrar a todos. Deberías poderlos dejar entrar a todos. Pero no hay las condiciones sociales, económicas y políticas para hacerlo. Entonces, tanto el socialismo democrático como la democracia cristiana han fingido demencia. La derecha más extrema o más descarada ha emprendido acciones principalmente destinadas a no dejar que entren los inmigrantes y a sacarlos, a deportarlos. El último acuerdo absurdo para mandar los inmigrantes que entraran ilegalmente al Reino Unido a Ruanda apareció delirante, ¿no? Yo no sé por qué lo habrá querido firmar el presidente de Ruanda, porque como mucha gente sabe, Ruanda es uno de mis
de mis problemas ético-morales, históricos, social, político, económicos más intensos del universo. No sé por qué el presidente Kagame habrá decidido firmar eso, pero sé por qué lo hace el Reino Unido. Es tratar de sacar a los inmigrantes para mantener, para adherirse a la visión de que toda inmigración es mala, lo cual tampoco es cierto. Y además es muy violento que esto lo encabece ahora un señor que es hijo o nieto de inmigrantes, Rishi Sunak. Pero sí, se ha fallado, no se han encontrado soluciones, no se han querido muchas veces buscar soluciones, no se ha invertido el tiempo y la decisión política necesarios para buscar las soluciones adecuadas al problema de la migración. La migración es fundamentalmente sur al norte. Y de un sur rico además. Pero ¿de qué sirve que tenga las riquezas? Las riquezas materiales del sur las intentó depredar, las depredó el norte de manera brutal. Desde la fruta con United Fruit en Estados Unidos hasta el cobre, el estaño, el hierro, el petróleo, todo fue enormemente depredado por empresas estadounidenses y por distintos países y empresas europeas en África. Esto es innegable y no se puede tratar de tapar ni decir, ay, pero no fue con mala intención. No, sí era. Pero ahora tienen estos países el dominio sobre sus recursos. Chile tiene el dominio sobre el cobre, Chile tiene el dominio sobre el salitre, y Venezuela tiene el dominio sobre el petróleo, y Nicaragua tiene el dominio sobre la fruta. Y todos los países tienen el dominio sobre sus recursos de una manera que no tenían en los años 50, 60 y 70, clarísimamente. Y no se ha traducido eso ni en muchas mejoras democráticas, ni en muchas mejoras sociales, y ni en muchas mejoras económicas para la gran mayoría de la población que acaba tratando de encontrar su futuro en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? En Estados Unidos muchos, si no es que la mayoría, lo consiguen. Entonces hay una estructura, no puedes reproducir la estructura de Estados Unidos en el sur, es absurdo, es inane, y es imposible porque las estructuras sociales, económicas y políticas son producto de un proceso histórico, no son imposición de dos señores que tuvieron la idea. Pero ¿cómo consigues generar estructuras que impidan la llegada de tiranuelos, la opresión de la iglesia, las oligarquías históricas que estuvieron aliadas a Estados Unidos, pero ahora funcionan volando solas encantadas de la vida? Muchas veces con apoyo de Rusia o de China. Las mismas oligarquías que antes se aliaban a Estados Unidos. ¿Cómo hacerlo? Yo no lo sé, ojalá lo supiera. Pero lo que más me preocupa es que creo que mucha gente ni siquiera ha detectado el problema. Y si no detectas el problema y lo diagnosticas, es muy difícil proponer soluciones. Para cierta izquierda infantil es muy fácil proponer soluciones porque no creo que hayan visto el problema en su amplitud. Y todo es, bueno, pues si vas contra Estados Unidos ya lo lograste. Pues resulta que no, mira. Y resulta que la historia nos enseña que no.